puede ser que aunque estemos despiertos, podamos estar durmiendo. Ya, entonces estamos de acuerdo que sí, es posible estar durmiendo aun cuando estemos despiertos. Toda persona que no conoce al Señor está en ese estado, está durmiendo. Y vamos luego a definir 3 palabras que se vinculan con esa frase. Las personas que no conocen al Señor tienen el entendimiento embotado, tienen el corazón endurecido, su espíritu está muerto o durmiendo, están ajenos de la vida de Dios, están inmersos en su propia sabiduría e inteligencia, aun cuando no lo sean, pero se consideran que lo son. Entonces, un estado es el estado de no conocer al Señor. Y todos ustedes y yo estuvimos en algún momento en esos años. Yo no sé en qué momento ustedes se convirtieron al Señor, yo no sé en qué momento ustedes se convirtieron, a qué edad, pero antes de convertirse, porque ustedes tienen que reconocer que tiene que haber un antes y después. Es decir, había un momento en el que estaban durmiendo y había un momento en el que despertaron. Entonces, si no tienen claro ese momento, hablen con el Señor. Porque la palabra de Dios enseña que no todos nacemos despiertos. No lo dice así, pero sí dice que cuando todos nacemos separados de Dios, nacemos como criaturas del Señor, pero no como hijos del Señor. Todos somos creados por Dios, pero no somos hijos o hijas del Señor. Es decir, por ende, en esta analogía que estoy haciendo hoy día, estamos durmiendo, es decir, no podemos percibir lo que es del Señor, lo que es la realidad de Dios y a Dios. Entonces, es posible estar despierto, pero durmiendo. Y todos estuvimos durmiendo por años antes de que alguien nos hablara o que Jesucristo mismo se revelara a nuestra vida. Sin embargo, como lo vamos a ver hoy día también es posible estar en Cristo, pero en áreas de nuestra vida estar somnoliento, adormecido o dormidos. Que la semana pasada lo identificamos por muchas veces puede ser por la influencia de este espíritu que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Lo pueden ver en el mensaje de la semana pasada que está en el YouTube, en el canal de YouTube, que se llama espíritu de estupor, que Dios envía a aquellos que están resistiendo a Dios. Y ese espíritu de estupor, que se puede traducir también como un sueño profundo. Un sueño profundo. Entonces, estos 2 temas los vamos a ver hoy día. Uno, vamos a hablar de que podemos, si no hemos conocido a Jesucristo, podemos estar en un lugar de ensoñación, es decir, en un sueño, viviendo un sueño, y no en el buen sentido de la palabra. Tenemos un problema ahí con nuestro lenguaje español que es bastante limitado, ¿no? Entonces, una palabra puede tener varios significados, y aquí es donde tenemos ese problema, porque cuando hablo que podemos estar viviendo un sueño, no hablo de estar viviendo algo idílico, sino un sueño en cuanto no es real. Y eso lo podemos vivir si es que estamos separados de Dios, o lo podemos estar viviendo en alguna área estando con Dios. Y para eso quiero entonces comenzar con esta escritura, en Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En este pasaje específico se está refiriendo a aquellos que no conocen a Dios. Es decir, Claudio antes de los 22 años.
Aun cuando yo creía, tenía mi religión, había leído algunas veces la Biblia, creía en Jesucristo, pero no había nacido de nuevo, no existía en mí una conversión, una transformación por este encuentro personal con Jesucristo. Y ahí vino entonces este despertar por medio del Espíritu Santo, porque ninguna persona puede, aunque haga los mejores esfuerzos, despertar por sí mismo, sino que depende de la gracia y del amor de Dios que se manifieste a su vida. Entonces, todos ustedes que están conectados, y si alguno no ha podido escribir, pero está hoy día con nosotros, te quiero decir esto: si tú crees en Jesús, tienes entendimiento de una vida pasada de pecados, te arrepientes de ese pasado y confías en Jesucristo, en su muerte de cruz para tu salvación, es porque has sido despertado por Dios. Ahora vamos a ver 3 palabras. ¿Qué les parece? Veamos 3 palabras que se vinculan con esto de despertar. Para que yo le diga a alguien que despierte, ¿cómo tiene que estar? La Antonella lo dice despacito, como si fuera algo muy privado. No, pues mi amor, si usted puede participar. Pero sí que, ¿no? Bueno, Antonella dice que yo no la dejo participar. Estamos teniendo unos problemas matrimoniales en este momento. Antonella dice porque está durmiendo. Pero también es algo que mi padre me decía, cuando de repente me chasqueaba los dedos y me decía: despierta, hombre. Mi padre está aquí, si a lo mejor no se acuerda, pero cuando era muy pequeño, de repente yo me volaba, era un tema mío, y me quedaba mirando al horizonte. Incluso Mónica Barahona, muchas veces estábamos en reunión y me miraba y me hacía así. Y esto quiere decir: estás en una ventanita, porque yo me distraía, entonces ella me volvía a la reunión. Entonces uno puede estar dormido espiritualmente, es decir, separado de Dios, durmiendo. O puede estar adormecido estando despierto. En cualquiera de los 2 casos uno tiene que despertar. Y eso se vincula con una actitud que Dios requiere para nosotros como hijos e hijas del Señor, que siempre estemos velando, orando y atentos. ¿Qué quiere decir durmiendo? Se lo voy a leer por definición de diccionario. Dormir es reposar. Es reposar con los ojos cerrados, lo cual para mí dice mucho, porque con los ojos nos vinculamos con la realidad y estamos en un estado inactivo. Estamos inactivos, estamos desconectados de nuestra realidad, y en el diccionario lo llama un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia. Está reposado, no está realizando acciones voluntarias, está con sus sentidos también desconectados de esa realidad y está inconsciente, en un estado de inconsciencia. Y fíjense lo que quiere decir inconsciencia. Está en un estado en el cual ha perdido la capacidad de percibir y de darse cuenta de lo que le rodea. Lo voy a leer de nuevo porque me compliqué. En un estado de inconsciencia quiere decir que ha perdido la capacidad de percibir y de darse cuenta de lo que le está rodeando, de lo que está pasando en su entorno. Entonces yo puedo ser cristiano, lleno del Espíritu Santo, pero puedo estar adormecido en algún área de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de inconsciencia espiritual y he perdido la percepción que el Espíritu Santo me quiere dar respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. Para eso tenemos, por ejemplo, este error que cometieron las vírgenes, ¿no?, que estaban esperando al Señor. No se dieron cuenta de que ya la boda estaba cerca, que ya había que tener sus lámparas preparadas. Estaban durmiendo, aun cuando estaban despiertas y eran del Señor. Pero estaban desconectadas. Así que, primero le pido al Espíritu Santo que cualquiera de nosotros que esté en ese lugar, en ese estado de estar somnoliento, no necesariamente quiere decir que está bajo este espíritu de estupor que vimos la semana pasada. No quiero que ustedes piensen, si estoy adormecido es por el espíritu de estupor.
No, el espíritu de estupor Dios lo envía, como lo vimos la semana pasada, a aquellos que están resistiendo la revelación de Dios. Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no escuchan. Están en ese estado de inconsciencia. No están percibiendo la revelación de Dios. Ok. Te pregunto, ¿puede ser que en alguna área estés así? Segundo, cuando uno está durmiendo, y a mí me pasa mucho, uno sueña. Segunda palabra. La primera palabra era dormir. La segunda palabra es soñar. Cuando uno duerme, sueña. Fíjense que me encanta porque en ese estado de inconsciencia, es decir, donde no está atento a su entorno, su mente forma imágenes que le hacen ver una realidad que en realidad no existe. Voy a cambiar mi palabra. Le hace ver una realidad que en verdad no existe. Es decir, crea una fantasía, crea con lo que está viviendo en ese momento una ficción que en realidad no tiene ninguna posibilidad de ser real. Veamos eso en el caso de aquellos que no conocían al Señor. En mi caso, Claudio, yo tenía mi religión, como les dije antes, tenía mi fe, pero también tenía varios pensamientos en filosofía, en pensamientos políticos, pensamientos sociales, etc. Yo había formado una imagen de la realidad. Sin embargo, cuando despierto de ese sueño, me di cuenta que había muchos de esos aspectos eran fantasías, no eran reales. Yo me había hecho una idea de Dios y resulta que Dios no era así. Me había hecho una idea del otro y en Cristo descubrí que el otro no era así. Me había hecho una idea de mí mismo para luego descubrir que no era así. Entonces, todo aquel que está durmiendo está también soñando. Es decir, está creando una fantasía, una ficción de su realidad que en realidad no es. Por eso Dios le dice, despierta, despierta. Es decir, vuelve a conectarte con Dios. Entonces, si uno está en un estado adormecido al interior del matrimonio con su esposa, si uno está en un estado adormecido en la relación con sus hijos, si uno está así en cuanto a lo laboral, pero por sobre todo si uno está así en cuanto a lo espiritual, el mandato, el deseo de Dios es que tú despiertes. Y al despertar te vas a dar cuenta que habías formado quizás una imagen ficticia, una realidad ficticia de tu vida. Qué fuerte, ¿eh? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Espero que se entienda. Fuerte. Y ahí es cuando uno tiene consejerías matrimoniales, por ejemplo, muchas veces el marido o la esposa se asombran que el otro tenga esa opinión de uno. Porque claro, uno de los dos ha formado una fantasía, una ficción del otro que no necesariamente es verdadera, porque de alguna manera no está escuchando la voz del Espíritu Santo. Al no escuchar la voz del Espíritu Santo, está creando su propia imaginación y Dios necesita que esa persona despierte. Y nos vamos a la tercera palabra, que es despertar. Despertar, que es cortar o interrumpir el sueño. Por ende, cuando Dios dice, despierta, tú que duermes, le está diciendo, tú que estás desconectado de Dios y por ende de tu entorno y que has creado quizás una realidad que no es verdad, Dios desea que esa irrealidad se interrumpa, se corte, para que puedas recibir ahora la luz de Cristo. Por eso vuelvo a leer, dice, despiértate, tú que duermes. Levántate. Y dice de los muertos, que es bastante fuerte. Los muertos son aquellos que están en oscuridad, en tinieblas, donde no está la vida de Dios. Y la promesa es que Cristo te va a alumbrar.
Jesús, acuérdense que Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, no va a andar a tientas, no va a andar adormecido, no va a estar creando imaginaciones de su realidad, no va a estar desconectado de Dios o del otro, sino que va a estar atento, percibiendo su realidad, pero a través de Jesucristo. Y es ahí donde Él recibe esta luz. Gracias, Señor. Así que cuando Dios nos llama a despertar, nos está llamando a cortar o interrumpir la realidad en la cual la que nosotros habíamos creado. Entender que esa realidad no era la realidad. Y que es tiempo de recibir revelación del Señor. Eso nos pone en un estado de bastante humildad. Y cuán peligroso es el orgullo. Es el orgullo. Por eso, como lo dije desde el principio, hay dos momentos al cual podemos atribuir esta palabra de despertar. Un momento es en el cual despertamos a nuestro pecado, a nuestra separación de Dios y a nuestra necesidad de salvación. Todo eso lo hace el Espíritu Santo por gracia. Y en ese despertar nos volvemos a Cristo. Ustedes lo hicieron en algún momento de la vida, en mi vida, a los 22 años. Marzo del año 90, si bien yo lo conocí en agosto del 89, pero en marzo del año 90 fue cuando me rendí al Señor y vino el nuevo nacimiento. Y el segundo aspecto es siendo creyentes, nos hemos adormecido. Y claro, ese sueño en el cual uno está puede ser grave, como es el caso de Saúl, el cual siendo creyente, habiendo sido escogido por Dios, se endureció en su soberbia a tal grado que perdió el llamado, pero con el tiempo la salvación. Eso nos queda a nosotros como una advertencia solamente a que no debemos, como dice también el escritor del Nuevo Testamento, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces mejor ponerse inmediatamente de acuerdo con el Señor, pedirle perdón por cualquier somnolencia en la cual hayamos estado o que estemos y volvernos a Él. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí, hago cosa nueva, ¿acaso no la conocerás? Pero miren lo que dice ahora. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad.